tú guardas paz en tu corazón cuando estás de acuerdo al querer de Dios, cuando no estás cometiendo omisiones. Pero si tú estás omitiendo lo bueno y no haces el bien por miedo o por otras razones, pues no estás en paz con Dios, porque sabes que Dios te está pidiendo algo y tú no lo quieres aceptar, tú no quieres ceder a esa vida de sacrificio. Esa vida de sacrificio que es el premio que tú vas a tener cuando mueras, porque las bienaventuranzas están precedidas de un sacrificio. Dichosos los que sufren, dichosos los que lloran, es sacrificio. Pero después, dice a futuro, porque verán, porque serán, así dice, a futuro vamos a tener el premio que merecen nuestras obras. Por eso aquí en la tierra tenemos que luchar por hacer el bien, por vivir siempre en la paz de Dios, por vivir siempre para amar a Dios, para que nuestra vida tenga sabor, para que nuestra vida tenga una dirección, pues necesitas amar, necesitas hacer aquello que te manda Dios, aquello que te dice Dios. Eso es lo que hay que hacer, lo que Dios nos dice. En el Evangelio de este domingo, San Mateo 23, del 1 al 12, nos habla precisamente de eso, hacer la voluntad de Dios. No fijarse en los demás, porque podemos justificarnos y decir, no, pero es que todos no hacen esto, si no importa que todos no lo hagan. Lo importante es que tú lo hagas, porque tú has descubierto que esa es la voluntad de Dios. Y por ser la voluntad de Dios, vas a luchar para que tu vida esté de acuerdo al querer, a esa manera de vivir que Dios te pide. Que los demás no vivan así, pues allá ellos. Y cada persona va a dar su propia cuenta. Pero lo importante es que tú, en este caminar, busques siempre amar, busques siempre hacer el bien, porque solo de esa manera tu vida va a tener sentido. De lo contrario, tu vida va a ser siempre una vida que no se va a aprovechar, una vida como aquella higuera que tenía hojas verdes, estaba verde, pero no tenía higos. Y Dios espera de nosotros que seamos instrumento de amor, de servicio hacia los demás, porque esos son los frutos que Dios busca. Eso es lo que Dios quiere de ti, que puedas ser instrumento suyo para amar, para servir. Pero amar y servir implica sacrificarse. Y a veces nos cansamos, muchas veces nos cansamos. Pero Dios nos manda, Dios nos pide que seamos instrumentos suyos. Por eso nos dice, permanezcan en mi amor. ¿Para qué? Para poder transmitir nosotros también ese amor. Y todos tenemos desde el bautismo el don de ser sacerdotes reales. Es decir, aquello que me permite ofrecerme servir al Señor cada vez con mayor entrega, con mayor dedicación, con mayor alegría, con mayor entusiasmo. Que Dios sea lo importante de mi vida, que no sea lo que tiene un lugar cuarto, tercero. No, que lo de Dios sea lo más importante. Piensa ahora qué es lo más importante, qué es lo que tú consideras más importante en tu vida. Y si no es Dios, pues entonces hay que corregir eso. Y hay que buscar que lo más importante sea Dios, sea el servir a Dios, que podamos servir al Señor, porque
Dios para eso nos ha llamado. Dios nos ha creado para imitarle. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. De modo que nuestra vida no va a tener ese sabor si nuestra vida no está de acuerdo al vivir de Jesús. Si no hacemos, si no vivimos, si no imitamos la manera de ver las cosas, de ver las personas como las vio Jesús. Porque allí está el camino auténtico de la felicidad. Porque allí está la razón de nuestra existencia. ¿Cómo vivió Jesús? Siempre amando, siempre sirviendo, amando la voluntad de Dios. Y la voluntad del Padre es que todos los hombres conozcan la verdad y se salven. Y eso es lo que hacía Jesús, buscar siempre salvar a las almas, salvarte a ti, salvarme a mí. Eso es lo que Dios busca siempre en nosotros. Que podamos ser esos colaboradores en extender el amor del Padre. Que podamos nosotros ser esos portadores de la bondad de Dios, esos transmisores de el amor que Dios nos tiene. Porque Dios ha sido grande, misericordioso con nosotros, pues nosotros también tenemos esa misión en esta tierra, poder amar, poder servir, independientemente los demás lo hagan o no lo hagan. Buscar siempre aquello que me va a llevar a imitar, a parecerme más a Dios. Cuando Pedro se negaba a que Jesús sufriera en la cruz, Pedro le dice: Señor, eso no te puede pasar a ti. Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres y no como Dios. Dios quiere que tú pienses como Él. Dios quiere que tú actúes como Él, porque Dios te ha dado esa capacidad. Te ha dado a participar aquello que le pertenece a Dios, la voluntad y la razón. Los animales más fuertes son dominados por el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre tiene algo que le pertenece a Dios. Capacidad de razonar, capacidad de inteligencia, voluntad, lo que te hace parecido a Dios. Amar con esa inteligencia, con esa voluntad, dedicarte a lo correcto, aquello que agrada a Dios y no lo que te pide el mundo, el demonio y la carne. Porque lo fácil siempre sale caro. Y más vale gozar mañana y estar siempre con esa esperanza de que mañana llega la fiesta y que ahora tengo que trabajar, y no lo contrario. Vivir ahora la fiesta y saber de que mañana voy a sufrir. Porque el hecho de que mañana vas a sufrir, eso te dificulta, y sabes de fondo que mañana tienes que pagar eso. Dios quiere que tú seas feliz desde ahora. Y para ser feliz necesitamos vivir en el amor, vivir siempre en esa comunión con Dios, haciendo lo que Él nos manda, lo que Él nos pide, sin fijarnos a que los demás hagan o no hagan la voluntad de Dios. Por eso en el Evangelio de San Mateo, capítulo del 1 al 12, dice así: Jesús habló a la gente y a sus discípulos. En la cátedra de Moisés se han sentado escribas y los fariseos. Haced y cumplid todo lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Ellos dicen, pero no hacen. Ese es un mensaje para cada una persona en particular, para que hagamos el bien sin mirar que los demás hagan o no hagan, para que hagamos lo correcto sin fijarnos en que los demás vivan o no correctamente, porque vamos a hacer la voluntad de Dios. No es para que los demás me aplaudan, no es para quedar bien con los demás,
sino para imitar a Jesús, que amó, que sirvió, que se entregó, que estuvo dispuesto a sufrir. Y no, como él mismo dijo, yo no estoy aquí para que me sirvan, sino para servir. Y el primero que sea, el que quiera ser el primero, que sea el último. Esa es la dirección que debes tomar. Buscar siempre servir desde un bajo perfil, es decir, que no sirva porque me agradecen, porque me aplauden, porque de esta manera quedo más bien con esta persona que me favorece. No es esa la fuerza que te debe de llevar a servir, sino yo sirvo por amor a Dios. Y como está esta persona, yo voy a servir. Si está otra persona, yo voy a servir porque yo no estoy sirviendo a esta persona, sino a Dios en esta persona. Eso es lo correcto de la vida. Y no enfrascarse en el afán de quedar bien, de quedar bien, de quedar bien, de quedar bien, porque al final puede ser que se aplique lo que Jesús dijo en su palabra. Les aseguro que ya recibieron su recompensa. ¿Por qué? Porque son aplaudidos, son elogiados, y al final, como dice Jesús, ya recibieron su recompensa. Si ustedes hacen solo bien a quienes les hacen bien, entonces, ¿qué mérito tienen? Dice, ¿qué diferencia tienen con los publicanos? Con aquellos que no creen en Dios, con aquellos que están alejados de Dios. Ellos mismos hacen también eso. Y ustedes tienen que hacer el bien sin esperar ser recompensados. Hacer el bien sin esperar nada a cambio. Hacer el bien independientemente lo reciban o no lo reciban, con buen agrado, hacer siempre el bien, porque Dios nos ha mandado a hacer el bien. Y cuando tú haces el bien, haces la diferencia. Cuando tú obras de acuerdo al querer de Dios, haces la gran diferencia. Y eso permite que los demás descubran a Dios en ti. Dice el Evangelio: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan y cumplan lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencia en las plazas y que la gente los llame rabí, maestro. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar maestro, porque uno solo es vuestro maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre a padre vuestro, no llamen padre suyo a nadie en la tierra, porque uno solo es su Padre, el del cielo. No se dejen llamar maestros, porque uno solo es su maestro, el Mesías. El primero entre ustedes sea su servidor, y el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Eso dice el Evangelio. Eso dice la palabra y que vamos a meditar este domingo. Es hacer el bien, pero que lo que hace tu mano derecha no lo sepa la izquierda y viceversa. Porque a veces hacemos el bien, pero nos gusta andar contando a los demás que hemos hecho este bien, que hemos hecho lo otro. Mira que hice esto. Y eso no es lo correcto, porque Dios dice que tenemos que ser el último y servidor de todos. El primero entre ustedes sea el servidor, sea su servidor. A los demás tenemos que servirles, no esperar que ellos nos sirvan. Les decía ayer en la parroquia
que hoy en día hay tantos problemas así que necesitan psicólogo. Y de fondo es porque hemos interpretado mal la felicidad. Pensamos que la felicidad consiste en que me amen, en que me sirvan. Y realmente la felicidad en sí consiste en lo contrario, en amar, en servir, sin esperar nada a cambio. Claro, siempre hay excepciones, pero nos estropeamos nuestra felicidad, nuestra paz interior, nuestra manera correcta de vivir cuando buscamos que nos amen, cuando buscamos que nos valoren. Y es cierto que hay que valorar a las personas, pero las personas, es decir, nosotros no tenemos que esperar esos primeros lugares, como dice el Evangelio. Nosotros sí tenemos que valorar a las personas, pero no buscar que nos valoren. Eso es importante. Tenemos que valorar a los demás, agradecerles, estar atentos, dar un buen salario en cuanto sea posible, buscar siempre el bien, no servirme de los demás, no aprovecharme de los demás, sino siempre ir más allá, dar más de lo que se me pide. Y buscar siempre ser el último, mantenerse bajo perfil. El que se enaltece será humillado, dice el Señor. Y el que se humilla será enaltecido. No se dejen llamar maestros. Algunos hermanos malinterpretan esta frase y dicen, ¿y por qué le dicen padres a los sacerdotes? Como que no, allí en la misma Biblia dice que no hay que llamarle a nadie maestro ni padre. ¿Y tú por qué le llamas profesor? ¿Por qué le llamas maestro a los profesores de tus hijos? Pues no se trata de interpretarlo así literal, sino de una manera analógica. Lo que ahí está diciendo es que nosotros no tenemos que considerar, no tenemos que darle categoría de Dios a ninguna persona. Eso, porque cada persona es buena porque Dios le ha dado esa bondad. Por eso a los santos no los adoramos aunque sean muy buenos. ¿Por qué? Porque ellos han recibido de Dios y han respondido también a Dios positivamente, afirmativamente su llamado. Pero hasta ahí ellos son intercesores nuestros, pero no les llamamos dioses, es decir, no le damos la categoría de maestro como se la damos a Jesús. Por eso, pues no tenemos que interpretar la Biblia así todo literalmente, sino que algunas frases están escritas, pero hay que interpretarlas de una manera analógica, se le llama, metafórica, porque está hablando de metáfora, está hablando no de una manera literal, es decir, si tu mano es causa de pecado, córtatela. No está diciendo que hay que cortársela con algo, no está diciendo eso, sino que está refiriéndose que hay que evitar fallar a Dios, pecar con la mano y quitarla, pero no se refiere a que te vas a amputar. Pues así también otras citas bíblicas que no se refieren así literalmente. Y Dios te invita para que tú no busques ser el importante, sino que seas el pequeño, que seas una persona que obra para hacer el bien, para hacer la voluntad de Dios y no para ser aplaudido y no para que te den la calificación o la etiqueta de que eres bueno, de que eres santo. Que María nos ayude en este combate, que nos ayude en este combate espiritual.